Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión les doy la bienvenida a un nuevo vídeo dentro de la serie Jazz en la estantería. Sí, esa estantería que tengo ahí detrás y muchas otras que hay por la casa, en las cuales tengo mis discos de jazz, no siempre perfectamente organizados por desgracia, pero en esta serie de vídeos, Jazz en la estantería, suelo hablar de discos que estoy escuchando mucho últimamente o discos que acabo de conseguir, que acabo de encargar, que acabo de comprar, que acabo de recibir y sobre todo discos que, como digo, tengo muy frescos porque he estado escuchándolos mucho en los últimos días o en las últimas semanas. Y hoy tengo tres para presentar dentro de este vídeo que se inscribe en la serie Jazz en la estantería, y uno de ellos me llegó hace pues simplemente unos días y desde que lo recibí lo he estado escuchando continuamente. Es un disco que me ha remitido un amigo que además ha sido colaborador y va a continuar siendo colaborador en el canal. Tiene además sus propios canales de YouTube. Voy a dejar en la descripción el canal dedicado a la música. Y es un saxofonista tenor catalán residente en A Coruña, que, como digo, ha colaborado en el canal en más de una ocasión, porque además ha publicado un pequeño estudio muy interesante sobre la relación entre el jazz y el cómic, y de eso hemos hablado en el canal. Y bueno, pues también hemos hablado de discos de Blue Note y continuaremos, espero, estas colaboraciones en un futuro próximo. Me refiero a Alex Martos, que me ha enviado recientemente un disco que grabó en el año 2010 y que tengo que agradecerle que me lo haya enviado, porque de otra manera no lo habría podido conseguir aquí en los Estados Unidos. Encontró unos cuantos ejemplares más cuando estaba desempaquetando unas cajas y pensó, vamos a enviar este a los Estados Unidos. Y el disco está aquí y se titula Pim Pam, grabado en el año 2010. Alex Martos Group, ahí tenemos Group escrito no en inglés, sino en catalán. Y lo que tenemos aquí es un disco que a mí me parece muy interesante, en formación de cuarteto, aumentado a quinteto en uno de los temas que se titula El Dilema. El disco, como digo, se titula Pim Pam, es de hace unos 14 años más o menos, y ahí pensativo, mirando a su saxofón, tenemos al propio Alex Martos, líder del Alex Martos Group, en el cual nos encontramos también a Joan Casellas a la guitarra eléctrica, a Xavi Marco al bajo eléctrico y a Carlas Guberna a la batería. Y en uno de los temas, titulado El Dilema, tenemos a los teclados a Uriol Casas. Bueno, es un disco grabado en directo durante los meses de julio y de octubre de 2010 y que publica un sello titulado Urbe Records. Es un disco, tengo que decirlo ya, de muy agradable escucha, que sintetiza además muchas de las influencias de Alex Martos, que compone los 5 temas y añade al final un homenaje muy interesante al guitarrista Baden Powell con una versión de Samba en Preludio, que es uno de los temas de Baden Powell. De hecho, le doy la vuelta al disco para que puedan ustedes ver la parte posterior en la que tenemos la lista de los 6 temas. Como bonus track está ahí Samba en Preludio, y esos son los participantes en este disco, en cuarteto aumentado en uno de los temas a un quinteto. Si escuchamos el disco como yo lo he escuchado una y otra vez, porque no es un disco demasiado largo y cuando termina pues vuelvo a escucharlo, y la verdad es que es un disco que me ha gustado mucho y por eso lo traigo al canal. En el primer tema, Miss Paganini, ya queda clara la atmósfera distendida de la sesión. Esa es la sensación
que da al oyente, que hay una atmósfera distendida en la sesión, y también queda claro en este primer tema, Miss Paganini, la importancia de la interacción entre el saxo de Alex Martos y la guitarra de Joan Casellas. Es un tema, este primero, rítmicamente muy interesante, que da paso a un segundo tema, Minor Dance, con unos sutiles toques blueseros que se ha convertido en uno de los temas favoritos para mí de este disco. Ya decíamos que El Dilema era un tema en el cual el cuarteto se convertía en quinteto con el añadido del teclado de Uriol Casas, que además aporta una textura sonora diferente y muy interesante a este tema que está colocado ahí justamente en el centro del disco. Si esto fuese un LP, pues ahora habría que darle la vuelta después de los 3 primeros temas y poner la segunda parte del disco en la cual se ralentiza el tempo en una suave e introspectiva balada titulada Mireia, con un solo de guitarra muy reposado y un sonido del saxo tenor que, al menos para mí, tiene ecos del Lester Young más baladista, con ese sonido intimista en el que se escucha el aire salir del instrumento, y es una balada realmente muy bonita que a mí me gusta mucho y en la cual vemos que el tempo es más lento y hay lugar para el lirismo, hay lugar para la introspección. Después llegamos a Pim Pam, que es el tema que da título al disco, y aquí nos encontramos con un medio tiempo también distendido e interpretado, me parece, con mucho feeling y con unos ecos muy blueseros por el cuarteto, que nos deja con ganas de más. Sí, porque de nuevo es magnífica la interacción entre el saxo y la guitarra, que para mí es realmente la columna vertebral de este disco, esa interacción entre el saxo y la guitarra. Y cuando uno llega a este pim pam, uno piensa, bueno, pues ojalá haya más en este disco, no puede terminar con este corte, y efectivamente no termina con este corte porque tenemos un tema extra o bonus track, que es ese homenaje al guitarrista Baden Powell, con esa samba en preludio, que es una composición del propio Baden Powell, una coda musical relajada, introspectiva, de nuevo con un diálogo muy logrado entre la guitarra y el saxo, y además se añade al disco con esta samba en preludio, como no puede ser de otra manera, teniendo en cuenta que la composición es de Baden Powell, se añade al disco un suave ritmo latino que funciona de maravilla para concluir los 6 temas de este álbum Pim Pam, grabado en 2010 por Alex Martos, al frente de su Alex Martos Group. Y ya digo que si ustedes tienen interés en saber más acerca de la música de Alex Martos, pues voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace a su canal de YouTube, y espero en breve añadir alguna colaboración más al canal en conversación con Alex Martos sobre algún tema jazzístico. Este disco, desde luego, me parece muy interesante, me ha gustado mucho, lo he escuchado muchísimo en los últimos días, y quiero desde aquí dar las gracias a Alex por haberme enviado el disco, felicitarle por su grabación y por haber tenido la oportunidad de grabar un disco de esta calidad, pues tan solo hace unos 14 años, parece mucho tiempo, pero la verdad es que es un disco que, si no hubiese sido porque el propio Alex me lo hizo llegar, yo no lo habría conocido. Si ustedes tienen la oportunidad de encontrarlo de alguna manera, pues desde luego que se lo recomiendo. Y de nuevo,
doy las gracias a Alex por habérmelo hecho llegar. Alex Martos Group, Pim Pam, un disco del año 2010. Y como el disco de Alex Martos tiene como coda final un tema de Baden Powell, voy a hablar de Baden Powell porque curiosamente, pues unas semanas antes de que me llegase este disco de Alex, yo estaba escuchando a Baden Powell bastante. Un hombre asociado con Antonio Carlos Jobim, con esa bossa nova que tuvo un impresionante éxito aquí en los Estados Unidos, en el medio del jazz y en el medio del pop, sobre todo a partir de los años 60. Y Baden Powell es uno de los guitarristas más ilustres de Brasil. No fue exactamente la bossa nova, sino más bien la samba, lo que realmente lo hizo famoso. Recordemos que Samba en Preludio es el tema que Alex Martos graba, incluye en su disco Pim Pam de Baden Powell, y es una coincidencia porque yo estaba escuchando a Baden Powell bastante en las últimas semanas, en los últimos meses. La samba lo hizo realmente famoso, inicialmente a través de sus composiciones con Vinícius de Moraes, llenas todas ellas de elementos africanos. No será hasta aproximadamente 1966-1967 cuando se descubra en Europa a Baden Powell gracias a su aparición en el Festival de Jazz de Berlín, que lo llevaría además a realizar varias giras por Europa en los años subsiguientes. Su música conjuga la tradición musical brasileña de la que viene, que por supuesto tiene también, como hemos dicho, elementos africanos, conjuga esa tradición musical brasileña con el jazz, y eso, el elemento del jazz, haría que a lo largo de su carrera llegase Baden Powell a colaborar con Thelonious Monk, con Lalo Schifrin, con Michel Legrand, y además vivió durante un cierto tiempo en Europa, en París, por ejemplo, en algunos lugares de Alemania, pero acabaría regresando a Brasil después de un tiempo, regresando a su Río de Janeiro natal. Y si digo que cuando Alex me envió su disco, que incluye un tema compuesto por Baden Powell, yo llevaba un tiempo en esos momentos escuchando a Baden Powell, me refiero específicamente al disco que voy a presentar, que es este que está aquí. Es un disco doble que recoge 3 de los mejores discos que Baden Powell grabó a lo largo de un cierto número de años para el sello alemán MPS o MPS. El sello MPS es un sello que a mí siempre me ha parecido muy interesante. Siempre que encuentro un disco a un precio aceptable de este sello alemán, dirigido, creado, fundado por Joachim Behrendt, siempre pues trato de hacerme con ese disco. No siempre son fáciles de encontrar en los Estados Unidos o baratos de encontrar, pero aquí nos encontramos con 2 CDs que recogen 3 de los mejores discos que grabó Baden Powell para MPS. Por un lado tenemos Tristeza on Guitar de 1966, también Poema on Guitar de 1968 y Apaixonado de unos 7 años después, en 1975. Entonces tenemos al Baden Powell que acababa de descubrirse en Europa en los 2 primeros discos, de una poesía musical realmente impresionante, de una delicadeza, de una riqueza musical y rítmica impresionante también. Tristeza on Guitar, Poema on Guitar, esos 2 nos presentan al Baden Powell que acababa de descubrirse en Europa más o menos por esa época, y con el paso del tiempo tenemos también un disco de 1975 que es Apaixonado. Por tanto, me parece que esta caja de 2 CDs, que está además muy bien presentada, muy bien editada, que incluye además, si abrimos
el disco un interesante libreto con fotografías, con información sobre Baden-Powell, tanto en inglés como en alemán. Pues quien quiera conocer la música de Baden-Powell, quien no sepa quién es este guitarrista, pues a través de esta colección de 2 discos que incluyen 3 LPs magníficos, pues tendrá desde luego una muy buena idea, un muy buen retrato de lo que es la música de Baden-Powell, por lo menos en esta época, en los años 60 y en los años 70. Y bueno, aquí están muchos de los temas más importantes de la carrera de Baden-Powell, incluyendo una versión muy interesante del Roundabout Midnight de Thelonious Monk. Baden-Powell, un magnífico guitarrista que, desde luego, si quieren descubrir o redescubrir, pues aquí tienen una muy buena puerta de entrada a su música, una muy buena tarjeta de visita, que son estos 3 magníficos LPs grabados en los años 60 y 70 para el sello alemán MPS. Baden-Powell, el gran guitarrista brasileño, y de alguna manera hay que decir que el hilo conductor, por así decirlo, de esta entrega de Jazz en la Estantería, de alguna manera es la guitarra, porque en el disco de Alex Martos la interacción entre saxo y guitarra es muy importante. Baden-Powell es uno de los grandes guitarristas que ha dado la música brasileña y que ha llegado a todos los diferentes confines del mundo. Y el tercer disco del que quiero hablar es un disco que llevo bastante tiempo escuchando. Está al lado de mi lector de CD desde hace muchos meses y lo he estado escuchando pues de vez en cuando y en algunos momentos de forma muy continuada. Se trata de un guitarrista que a mí me parece excelente, pero que hoy se podría decir incluso que es menos conocido de lo que debería. Un hombre salido de la escena musical de Atlantic City, en un principio influido por otros guitarristas como Bill Jennings o como Tal Farlow, pero creador de un estilo propio. Me refiero a este hombre que aquí aparece en esa portada rosada maravillosa del disco Ride On Brother. Se llama Boogaloo Joe Jones, creador, ya digo, de un estilo propio que suele tocar a un tempo a menudo vertiginoso y que mezcla todo tipo de música en su acercamiento al jazz. Mezcla el soul con el jazz, con el blues, con el funk, con el rock incluso. Bueno, es un músico excelente que realmente fusiona todo tipo de estilos. Joe Jones era el nombre y claro, ya teníamos a Philly Joe Jones, ya teníamos a Papa Joe Jones y entonces se le añadió Boogaloo Joe Jones a su nombre, sobre todo para distinguirlo comercialmente de estos otros 2 músicos anteriores. Por desgracia grabó poco como líder, pero los discos que registró para Prestige Records son excelentes y este es uno de ellos. Había grabado ya alguno anteriormente, Mindbender es uno de sus discos, hay otro que se titula My Fire, pero este es mi favorito y se titula, como ahí se puede ver, Ride On Brother, grabado en febrero de 1970, nada más y nada menos que en el estudio, como se puede ver ahí, porque dice Rudy Van Gelder Remasters, en el estudio de Rudy Van Gelder en Englewood Cliffs, en Nueva Jersey, lugar de verdadero culto para los aficionados al jazz. Y aquí aparece Boogaloo Joe Jones en formación de quinteto. Y en este quinteto nos encontramos, además de a Boogaloo Joe Jones a la guitarra, tenemos a Rusty Bryant, que toca el saxo tenor y también el saxo alto. Tenemos a Charlie Earland al órgano, que es muy importante en este disco, a Jimmy Lewis al bajo Fender y a Bernard Purdy
tocando la batería. Desde luego, en esta formación en quinteto, junto a Boogaloo Joe Jones, brillan sobre todo, y brillan muchísimo, son esenciales en este disco, brillan sobre todo Rusty Bryant a los saxos y también, en especial, Charlie Earland al órgano, como ya decía. Y entre todos ellos, entre todo el quinteto, pero sobre todo con la interacción entre estos tres, entre la guitarra, los saxos y el órgano, se crea un sonido verdaderamente irresistible, lleno de energía, lleno de soul, que es imposible no sentirse arrastrado por este sonido. Es un sonido que envuelve, que arrastra al oyente en todo momento y con enorme energía. Y además, utilizando un repertorio que es, en cierto modo, heterogéneo, por supuesto. Hay temas propios de Boogaloo Joe Jones, como por ejemplo Ride On o Popping. Este último, Popping, es muy interesante porque tiene un altísimo contenido de blues. El octanaje bluesero es enorme en ese tema, Popping. Pero además de estos temas propios, tenemos también algunos éxitos pop del momento. El Let It Be Me, que cantó tanta gente, entre ellos los Everly Brothers, el propio Elvis Presley, por ejemplo, pero aquí aparece una versión pasada por el tamiz musical de Boogaloo Joe Jones, Let It Be Me, o Someday We'll Be Together, que es un éxito de la época de las Supremes. Y además también tenemos un homenaje a Duke Ellington, con un tema de Ellington que a mí siempre me ha gustado mucho, que es Things Ain't What They Used to Be, las cosas ya no son como eran, que también yo recuerdo haber escuchado cuando tenía, no sé, 12, 13 años en la versión de Georgie Fame. Ya he hablado en el canal acerca de ese disco, The Two Faces of Fame, de Georgie Fame, donde hay una versión muy interesante también del Things Ain't What They Used to Be de Duke Ellington. Y curiosamente este tema de Ellington tuvo su protagonismo en la radio en el momento en el que se editó este disco, que a mí me parece, bueno, si no el mejor, uno de los mejores, uno de los más grandes discos de este guitarrista, hoy bastante olvidado, pero realmente interesante, salido de la siempre interesante escena musical de Atlantic City, que tuvo una escena musical muy importante y a veces olvidada, pero de enorme interés, entre los años 40 y los años 70. Boogaloo Joe Jones ya llega a esa escena, o por lo menos se hace conocido dentro de esa escena en los últimos años, o hacia la parte final de la existencia o del esplendor de esa escena musical en la ciudad de Atlantic City. Si ustedes escuchan este disco de Boogaloo Joe Jones y les gusta, pues les recomiendo también Mindbender y My Fire, que son dos discos que también grabó anteriormente a para el sello Prestige. Pero este es Ride On Brother y es el que yo les recomendaría para entrar en la música de Joe Jones, Boogaloo Joe Jones, that is. Si les gusta el soul jazz, si les gusta una fusión de diferentes estilos y una música de una energía desbordante, pues este realmente es un discazo. Y con él voy terminando el vídeo recordándoles que además de este disco Ride On Brother de Boogaloo Joe Jones, también he hablado de esta recopilación, bueno, realmente disco doble que incluye 3 LPs grabados por Baden Powell para el sello alemán MPS, y comencé el vídeo con un regalo muy especial de mi amigo Alex Martos Group, del año 2010, y el disco es Pim Pam. Estos son los 3 discos que se han presentado en esta ocasión, en esta edición o en esta entrega de Jazz en la estantería, que ahora llega a su final. Muchas gracias por su interés en estos vídeos. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde sin ningún tipo de cortes y en directo he grabado este
vídeo dentro de la serie Jazz en la estantería. Mío es el copyright de este vídeo, que se grabó hacia mediados del mes de diciembre del año 2024 y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Si tienen algún comentario sobre estos discos, otros discos de estos mismos artistas, de estos mismos jazzmen que les interesaría comentar, pues dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo, como siempre, y yo entraré, como siempre me encanta además hacer, en una conversación a través de esos comentarios con todos ustedes. Muchas gracias por su interés en estos vídeos, gracias por cualquier tipo de comentario que dejen debajo de este vídeo dentro de la serie Jazz en la estantería, y hasta la próxima ocasión en mi canal de YouTube, Antón GF.